Arquitectura en México, 1800 a 1950. La arquitectura del siglo de las luces representa en México ejemplares de gran calidad, comparable en importancia quizá con alguna de las obras de la centuria que le había precedido, y adquiere una significación y un interés tal que comienza a ser advertido por historiadores y críticos. Es el siglo XIX, para la historia de México un siglo axial, en el que tienen lugar acontecimientos políticos de extrema importancia, que van a ser determinantes en la forma de vida y en las formas culturales. En el primer cuarto del siglo tiene lugar la guerra que culmina con la independencia de la corona española, de los territorios que colindan al sur con la Capitanía General de Guatemala y al norte con Luisiana y las antiguas posesiones inglesas que habían dado origen a partir de 1782 a los Estados Unidos de Norteamérica. La arquitectura neoclásica concluye en México con la consumación de la independencia, extendiéndose su influencia en los años inmediatos posteriores, ya que los maestros de la academia y su disciplina se hacen cargo de las edificaciones que se realizan, hasta la desaparición de la institución a la que tanto debió ese estilo. Años más tarde es nombrado director el arquitecto italiano Javier Cavallari, exdirector de la Imperial y Real Academia de Milán. A partir de ese momento, la influencia europea en la arquitectura es categórica, ya que, además de los alumnos más distinguidos, se les menciona en Italia o en Francia, trayendo a su regreso los tratados franceses de arquitectura que estaban en boga, como el de Durand, el de Reynaud, el de Viollet-le-Duc y posteriormente el de Croquet, el de Gaudet. Luego, la sección de arquitectura en diversos periodos estuvo dividida en dos partes. Lo técnico se estudiaba en la Escuela de Milán y lo estético en Bellas Artes. Había una época de crisis, en la que después de las innumerables luchas, el clima era poco favorable para el desarrollo de las artes. Las viejas raíces culturales se habían roto en 1821, no existía un estilo propio, y la filosofía positivista, en sus nociones de simplicidad y de universalidad, dominó el paisaje cultural hasta la caída de la dictadura en el año 1911. El siglo XX puso a México, por primera vez en su historia, ante la posibilidad de ser contemporáneo de las naciones que decidían la orientación de la arquitectura en el mundo. Nuestro país tuvo un problemático siglo XIX, por lo que su gran arquitectura decimonónica solo pudo aparecer en los inicios del siglo XX. Las primeras obras mexicanas de los 900 son heredadas en su forma del pasado, aunque ya, y esto es muy importante para la historia de la arquitectura, muy avanzadas técnicamente hablando. El Palacio Postal, el Palacio de Comunicaciones, el nuevo Teatro Nacional y el frustrado Palacio Legislativo. Mundial de 1914 a 1918, ni la Revolución Mexicana de 1910 a 1917 permitirían la supervivencia de muchos vestigios del pasado en la cultura. El mismo Art Deco, que los citados historiadores definen como una mediación tranquila entre vanguardia y tradición, es síntoma de que incluso el gusto conservador de la época tenía que asumir una apariencia vanguardista. La década de 1920 significó una etapa de nuevos horizontes en todas las artes, situación inédita para nuestro país que pudo, sin embargo, hacer frente al reto con éxito. Más que ninguna otra nación del continente americano, México se encontraba abierto a la posibilidad de un renacimiento. En los años 20 llegan aquí ideas de todos los rincones del mundo. En la franja intermedia quedan las mejores obras de arquitectura mexicana del siglo XX, que pueden pasar al mismo tiempo la prueba de la modernidad y la de su adaptación a la tradición local. El primero en advertir esto fue Carlos Obregón Santacilia, autor de obras históricas. La Escuela Benito Juárez de 1923, Cosmopolitas, Interior del Banco de México de 1927, primer ejemplo del Art Deco en México, quien consigue en el edificio de la Secretaría de Salud 1928 una síntesis original en este camino. Tres arquitectos egresados de la oficina de Obregón Santacilia lo emulan. El primero es José Villagrán. Este es autor de un discurso teórico, por cierto más trascendente que su obra construida, quien dará cuerpo a la enseñanza de la arquitectura en las décadas cruciales de la consolidación del lenguaje moderno en México. También Juan O'Gorman
el más radical de los vanguardistas, creador de la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo en 1931, quien abre el camino a un nacionalismo no historicista. Y el tercero de ellos, Enrique del Moral, autor de Casadas de la década de 1930 y 1940, que combina los dos volúmenes del neoclasicismo holandés y la arquitectura popular mexicana. Por otro lado, en la ruta abierta por Del Moral, Luis Barragán consigue el mayor de los éxitos. Su propia casa, construida en 1947, es una de las obras más famosas de la arquitectura mexicana en este siglo. Pero al margen de la vanguardia, las ciudades mexicanas adaptan a la arquitectura doméstica un art déco menos espectacular que el de los grandes edificios públicos. El interior del Palacio de Bellas Artes de Federico Mariscal en 1934.